A continuación, daremos respuesta a nuestra actividad número 2, Teoría de la Acción Humana, Valor Objetivo y Subjetivo, de nuestra clase de Ética Jurídica. Para ello, los acompañamos Carol Juliet Monroy Nieto, John Edward Ortega Vargas, Sergio Fernando Calderón Narváez y quien les habla, Carolina Torres Cruz. Esta actividad está basada en el análisis de un pequeño fragmento de la obra El Manantial, que es una novela escrita por Annie Ryan, que sigue la historia de Howard Rock, un arquitecto visionario que lucha por la libertad creativa y la integridad en un mundo que valora la conformidad y la mediocridad. Para ello vamos a empezar dando respuesta a los 5 interrogantes planteados dentro de la actividad. El primero de ellos indica: ¿cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad? Para ello, primero es importante resaltar qué son los antivalores. Y los antivalores están concebidos como aquellas conductas o actitudes de nosotros los seres humanos que resultan dañinas o negativas para otros. A su vez, son lo contrario a aquellos valores que por creencia que se nos han costumbre y se consideran correctas nuestros valores y que según el punto de vista ético o moral, tradición cultural, pueden variar según las diferentes sociedades. De ello es importante decir que en algunas sociedades por cultura lo que para unos puede estar bien, para otros resulta no estando tan correcto. Sin embargo, hay unos valores que resultan siendo universales para todos, como la honestidad y el respeto, que son, como les decía anteriormente, al ser universales, pues no tienen esa distinción que se pueda presentar en cambios culturales. Adicionalmente, es importante también decir que los antivalores atentan contra las creencias importantes sobre las que se funda la vida social, como por ejemplo la tolerancia, la responsabilidad, la lealtad, la solidaridad y la armonía. Ahora bien, cuando nos preguntan cuáles son los antivalores, nosotros hemos analizado varios de ellos. En este caso podríamos hablar de 5, iniciando con el plagio. Y para ello, más adelante, en nuestra siguiente pregunta, entraremos a hablar un poco más de qué es ese concepto de plagio desde la concepción de los antivalores. Vamos a hablar también de una deshonestidad. Y para ello es importante también aclarar acerca del concepto de qué es la deshonestidad. Y es básicamente actuar sin honestidad. Y el término nos lleva a describir el engaño, la falta prohibida, las mentiras, la retención deliberada de información, el engaño deliberado o la demostración de picardía, perfidia, corrupción, traición o falta de integridad. De otro lado, también podemos hablar de la avaricia, como ese afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, de la falsedad, como la falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas, y la mediocridad considerada como aquella falta de capacidades que se destacan en algunos seres que los llevan a incurrir en ciertos actos. Así entonces podríamos decir que los valores, o estos serían los valores que van contra la creatividad. ¿Y por qué? Porque el plagio, por ejemplo, porque el plagio lo que pretende es tomar o extraer las ideas plasmadas por otro para hacerlas ver como propias o como nuestras. La deshonestidad, porque realmente esa falta de creatividad pues nos lleva a ser deshonestos en atesorar o en volvernos, ¿cómo se puede decir?, poseedores del conocimiento de otra persona. La avaricia, como ese afán pues desmedido de pronto de que esa falta de creatividad también se refleja en esa avaricia de querer poseer, no sé, puede ser riqueza, puede ser reconocimiento, y por eso también se presenta de esta manera. La segunda pregunta de la actividad indica cuál es la relación que existe entre libertad creativa y plagio. Para ello también, pues como les decía anteriormente, es importante empezar por resaltar qué es el plagio. Y el plagio es esa acción de copiar, de tomar un fragmento de una obra o de un texto o de una imagen y hacerla ver como propia, sin dar crédito en ningún momento del autor verdadero. En ese momento se está generando ese plagio. Y ese plagio, como lo relacionamos en la exposición anterior, resulta siendo una clara muestra de un antivalor a la libertad creativa, ya que de manera evidente refleja un comportamiento dañino o negativo sobre esa libertad que presenta el autor en su momento
cuando plasmó su conocimiento o sus sentimientos, haciendo uso de su libertad creativa. Ahora bien, pues el plagio también puede ser considerado como una conducta indigna que en ocasiones es, ¿cómo se dice? Podríamos decirlo como mal vista a los ojos de la sociedad, y por ello en algunos casos pues se ven o se encuentran situaciones muy puntuales donde se evidencian esos plagios, y esto pues lleva a que las personas, tanto el autor original de la obra, pues se sienta y se ve afectado, que básicamente fue lo que se narra en este pequeño fragmento de las decisiones que tomó, en este caso el arquitecto, de destruir su propia obra al ver que tenía unas intervenciones que él no había autorizado y que iban en contra de su actividad o de su libertad creativa. Y para él, pues la exposición o la manifestación de su ser a través de esa libertad creativa nos permitió, pues le permitió a él, en este caso, tomar las decisiones que se plasman en el texto. Para continuar con la presentación de las preguntas, dar respuesta a las mismas, le doy la palabra a mi compañera Carol Juliet Monroy Nieto, quien continuará con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por darme la palabra en torno a la actividad que tenemos y siguiendo en el diálogo acerca del caso de Howard Roth. Entonces, giramos en torno a la pregunta de si la defensa que hizo Howard Roth en su caso se enmarca precisamente dentro de las conductas de ética. Entonces, digamos que dentro de este sistema podemos decir que la defensa de Howard Roth en el manantial se puede interpretar como evidentemente un ejemplo de conducta ética, especialmente cuando se analiza desde una perspectiva de ética jurídica, en la medida en que pues Roth mantiene su derecho tanto a la integridad personal como a la profesional, defendiendo la autenticidad en la creación artística. Esto pues evidentemente lo podemos ver desde cuatro distintos aspectos, que son la defensa de la integridad profesional y personal. Digamos que en este punto lo que hace Roth, evidentemente, y teniendo en cuenta la lectura del caso, es que está pues dispuesto a proteger su visión tanto creativa y su sentido de integridad personal. Esto pues desde una perspectiva ética, demostrando precisamente un profundo compromiso con sus principios, tanto como la honestidad y la autenticidad, como lo hablaban en el primer punto acerca de los antivalores. Por otro lado, también pues digamos desde un punto de vista jurídico, ante la destrucción de la propiedad ajena puede ser vista como un acto ilegal, Roth argumenta que su derecho a la integridad de su obra es superior a los derechos para modificarlos sin su compromiso, es decir, para básicamente estar elaborando un plagio. Por otro lado, también pues tenemos la ética de la libertad individual. Digamos que en este punto precisamente Roth hace defensa de la libertad individual y la autonomía, y sostiene pues que como individuo y como ser humano tiene un derecho a vivir según sus propios valores y principios, y que esto pues precisamente no solo está sujeto a las expectativas o demandas de la sociedad, sino también dentro de una parte ética jurídica, dentro de los marcos legales que promueven la autonomía personal y el derecho a la libre expresión. También, pues digamos que dentro de su visión personal no solo es tenida en cuenta como un derecho legal, sino también como un derecho moral, y es precisamente el derecho a la libertad de creatividad y personal. En un tercer aspecto tenemos el rechazo de la mediocridad y el conformismo frente pues, a lo que sucedió con el plagio de su creatividad, en donde pues desde una vista jurídica, este rechazo puede ser como un llamado a cuestionar sobre las normas o estructuras sociales que impiden el proceso individual o colectivo, aunque pues la sociedad esté acostumbrada a la conformidad y a la ética jurídica en algunos contextos, es importante desafiar que las normas
limitan la creatividad, el pensamiento crítico y la originalidad. Esto pues no solo defiende precisamente como el derecho a la creatividad que tiene Rock para haber elaborado como artista su proyecto, sino que pues también digamos que pone en tela de juicio el acto ético de la desobediencia y el plagio o la falta de autenticidad de las personas que pues realizaron este acto. Y por último, en un cuarto aspecto, también pues se tiene en cuenta la responsabilidad y la libertad de acción. Digamos que en este aspecto, ROAC no solo reclama el derecho a la libertad de creatividad, sino también a la responsabilidad que conlleva esta libertad. Esto pues haciendo, digamos, alusión a que la obra haya sido modificada presuntamente y asume las consecuencias de los actos conforme a sus principios. Ya digamos que desde un aspecto más jurídico, este aspecto pues se vincula precisamente al ejercicio de la libertad, que pues siempre debe ser acompañado por la responsabilidad, es decir, son dos actos que van juntos y de la mano en cualquier situación o cualquier aspecto que tengamos en el entorno de la vida, sino también pues en la parte jurídica también. Debemos asumir evidentemente que todo acto tiene una consecuencia. Y pues ya digamos como haciendo un resumen de estas cuatro aspectos que llevan precisamente la conducta ética dentro de la defensa que él hizo, pueden enmarcarse que privilegia los derechos del individuo sobre la conformidad social. Muchas gracias, los dejo con mi compañero. Hola a todos, soy John Ortega, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación daré respuesta a la pregunta número 4 con respecto al caso de Howard Roark. Me dirigiré a ustedes desde la posición de la contraparte y buscaré mediante argumentos legales desvirtuar la tesis del señor Roark. Comprendo la pasión y el fervor en que Howard Roark defiende su visión de la creatividad artística. Sin embargo, considero que su interpretación de la libertad creativa es excesivamente individualista y en última instancia perjudicial para la sociedad. Roark sostiene que el artista tiene un derecho absoluto sobre su obra, incluso hasta el punto de destruirla. Pero, ¿qué pasa con los derechos de los demás? ¿No tienen los propietarios de un edificio el derecho de modificarlo según sus necesidades y deseos? El arte, por muy sublime que sea, no existe en un vacío. Las obras de arte son creadas para ser disfrutadas por la sociedad y como tales están sujetas a las leyes y regulaciones que rigen nuestra convivencia. La tesis de Roark ignora el hecho de que la creatividad no existe en un estado de pureza absoluta. El arte siempre es un producto de su tiempo y de su contexto. El artista se inspira en las ideas de las tendencias y las demandas de la sociedad en las que vive. Negar esta realidad es negar la naturaleza misma del arte. Además, la libertad creativa no es un derecho absoluto. Al igual que cualquier otro derecho, debe ejercerse de manera responsable y teniendo en cuenta los derechos de los demás. La destrucción de una obra de arte, aunque sea creación propia, es un acto de vandalismo y no puede ser justificado por ningún ideal artístico. En la mayoría de los sistemas jurídicos, una obra de arte es considerada un bien mueble. El creador, al ser el primer propietario, tiene derechos sobre ella. Sin embargo, estos derechos no son absolutos. Debemos tener en cuenta que el derecho de autor protege las obras originales como la literatura, las artes visuales, la música y otras formas de expresión creativa. Este derecho otorga al autor ciertos derechos exclusivos, como el derecho de reproducción, distribución y comunicación pública. Sin embargo, el derecho de autor también tiene sus limitaciones y en algunos casos la ley puede permitir la destrucción de una obra de arte, por ejemplo, si se considera una amenaza para la salud pública o la seguridad. Pero la destrucción arbitraria y sin justificación no suele ser permitida. Ok, en conclusión, si aceptamos la tesis del señor Roark, estaríamos abriendo la puerta a un caos en la que cada individuo podría hacer lo que quisiera con sus creaciones,
sin tener en cuenta las consecuencias para los demás. La sociedad necesita reglas y límites para funcionar correctamente, y el mundo del arte no es una excepción. Bien, la respuesta anterior la he sustentado en puntos claves como los siguientes. Primero, el derecho de propiedad, el cual enfatiza que los propietarios de un edificio tienen derecho sobre él, incluyendo el derecho a modificarlo. Segundo, la naturaleza social del arte. Esta destaca que el arte es un producto social y no una expresión individualista absoluta. Tercero, la responsabilidad del artista, la cual argumenta que los artistas tienen una responsabilidad social y que no pueden actuar de manera irresponsable. Y por último, cuarto, la necesidad de límites. Esta enfatiza que la sociedad necesita reglas para funcionar correctamente y que la libertad creativa no puede ser absoluta. Bueno, para el caso de Howard Roark, expuesto en el libro El manantial de Ayn Rand, trasciende de la narrativa de una simple disputa contractual para convertirse en una profunda reflexión filosófica sobre valores universales como la integridad, la creatividad y la justicia social. Para Roark, el destruir un edificio creado por él mismo, el cual fue alterado sin su consentimiento, coloca de manifiesto una lucha en contra del conformismo y la mediocridad de una sociedad, la cual amenaza su autenticidad de sus obras creativas. Este acto, lejos de ser simplemente destructivo, encarna principios éticos y filosóficos que sustentan el desarrollo humano y profesional de las personas. Ya frente a la pregunta número 5 en cuestión, planteada en la actividad, la cual se formula de la siguiente manera: si usted fuera el juez del caso Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? Bueno, se podría afirmar en forma objetiva y poniendo en claro que aunque el daño en cosa o bien ajena y las medidas de hecho tomadas en contra de cualquier persona natural o jurídica son lógicamente penalizadas. De esta manera, si yo fuera el juez del caso de Howard Roark, fallaría a favor del implicado teniendo en cuenta lo anterior, basándome en los siguientes principios. Como primer punto, la decisión de Roark al destruir su propio edificio se basa en la defensa de la integridad creativa, como un derecho fundamental, derecho inherente de cualquier autor. El edificio, al ser alterado, dejó de representar la visión y los valores de su creador, convirtiendo en una clara violación a la esencia de la creatividad y al respeto por el trabajo intelectual de los autores. Según Hans Jonas, la ética implica una responsabilidad hacia el futuro, hacia aquello que trasciende desde el momento inmediato. Desde esta perspectiva, el acto de Roark busca preservar un estándar de excelencia y originalidad que no solo respeta su obra, sino que también sienta un precedente crucial para las futuras generaciones. Como segundo punto, el rechazo al conformismo y a la mediocridad de la sociedad. La resistencia frente a una sociedad que en aras de satisfacer las demandas colectivas sacrifican la originalidad y la autenticidad de los autores. Esta decisión de destruir el edificio es un claro acto simbólico que rechaza la mediocridad y afirma la necesidad de valorar la creatividad como una búsqueda genuina de belleza y funcionalidad de las cosas. Para Paul Ricoeur, en su libro Filosofía de la Justicia, enfatiza la importancia de considerar las particularidades de cada caso y los principios éticos que lo sustentan. Desde esta óptica, la acción de Roark no es meramente destructiva, sino un acto ético que protege
valores universales como la autenticidad y la integridad en los autores. Por otra parte, y en tercer punto, la responsabilidad ética y social, que es un acto de ROAC, también puede interpretarlo como una declaración de responsabilidad ética, no solo hacia favor de su obra, sino hacia la profesión y a la sociedad en general. Permitir que el edificio alterado existiera en el tiempo habría sentado un peligroso precedente de banalización del trabajo creativo. Aunque el acto pueda percibirse como extremo, Hans Jonas argumenta que la ética busca garantizar un futuro más justo y responsable. En este contexto, la acción de ROAC reafirma la importancia de respetar las creaciones, proteger los derechos de autor, enviando un claro mensaje sobre la defensa de los valores fundamentales. Al ser juez del caso, el fallo a favor de Howard Roark no solo es reconocer la trascendencia de los principios éticos y creativos que defiende y no por ignorar las consecuencias legales de su autor. Este fallo no solo reivindicaría su derecho como creador, sino que también afirmaría la importancia de proteger la integridad, la creatividad, la justicia como pilares esenciales en cualquier ámbito profesional. Resumiendo un poco, el caso de Roark plantea una lección universal: la autenticidad y la excelencia no deben negociarse ante las presiones del conformismo. Más allá de lo jurídico, su acto de defensa representa un llamado a valorar la creatividad individual como un motor de transformación y resistencia ante las adversidades. Proteger estos principios no solo enaltece la obra, sino también el espíritu humano que busca trascender en cada creación.